Muchas gracias, Matías. Matías, una cosa importante para vos y para las personas que se han unido al Facebook League, si a veces me saco la imagen es porque tengo algunos problemas de señal. Les pido a todos comprensión, aunque ya sé que estamos como acostumbrados hace meses a que estas cosas sucedan, pero les pido disculpas igualmente. Matías, con lo que decías, y en una época donde, por un lado, a partir del COVID-19, pero yo creo que viene desde antes, por un lado, la exacerbación del individualismo, ¿no? Y por otro lado, el renacer de la idea del bien común, ¿no? Empezar a priorizar, el darnos cuenta de que el aprendizaje en todos los ámbitos, a lo largo de la vida y en los ámbitos formal, no formal, informal, es resultado de una experiencia de acción colectiva, ¿sí? Una experiencia de aprendizaje social. ¿Cómo, qué podrías decir vos de cómo la educación contribuye, ¿sí? A construir esa acción colectiva? ¿Y cuánto está condicionada por factores estructurales en la región más desigual del mundo, ¿no? La inclusión, la equidad, temas de todas las formas de violencia, ¿no? La discriminación. Ustedes trabajando con las juventudes, ¿cómo lo ves? Porque uno, eh, a ver, uno puede crear, a mí como una vez me dijo un joven trabajando en otra parte de la región, me dijo, muchas gracias por crear todo esto, esto está muy, muy bien, me encanta participar, pero ¿yo qué hago acá? ¿No? ¿Y por qué tengo que participar? ¿Por qué tengo que apostar al bien común con otros? O sea, ¿por qué? Y además mira esto que me pasa, que estoy en un, digamos, en un contexto de una desigualdad estructural donde yo no voy a salir adelante, ¿no? Sumado también a que hay en algunas países, en algunas comunidades, altos niveles de violencia y los chicos a veces ni los dejan salir de la casa, ¿no? De la escuela a la casa, no se comunican entre ellos, ni el diálogo intergeneracional ni intrageneracional. Tampoco te dicen, yo no puedo planificar hacer, por ejemplo, un proyecto comunitario de acá a 5 minutos porque no sé qué me va a pasar con mi vida también. ¿Cómo ves esos condicionantes? Que a veces uno habla de estas cosas, de transformar vidas y que esas vidas transformen otras vidas. ¿Cómo juega con estos factores estructurales desde tu visión de la práctica? Sí, al igual que tengo respuestas para ese chico que te planteó esa interrogante a nosotros y particularmente me ha pasado muchas veces que me he topado, nosotros ya llevamos 14 años, entonces tengo generaciones eh, completas que ya han salido de la escuela y he tenido la suerte de topármelos o que me escriban o verles en distintas circunstancias y, y es increíble como pequeñas cosas eh, pueden transformar vidas. Y que te digan, chiquillo, oye, tú, ¿por qué me escuchaste? Eh, yo entendí que el que no me escucharan no era normal, por ejemplo. O el que ustedes tocaran ciertos temas, por ejemplo, en violencias más estructurales de género, que es un tema que estamos trabajando desde la Fundación hace ya bastante tiempo, eh, que profesores o profesoras o jóvenes te digan, oh, yo pensé que eh, revisarle el celular a mi pareja, pensé que no aportar en la casa en labores más asociadas a mis hermanas, por ejemplo, cambiaron mi forma de interactuar con mis entornos, ¿no es cierto? Me gatillaron una transformación aquí, en el cerebro. Yo creo que esa transformación tiene que ver con oportunidades, con compartir, con relacionarse, con estar, esa transformación. Pero sabemos, y aquí hay que poner bien los pies sobre la tierra, lamentablemente al hacer la transformación no siempre existe la posibilidad o la oportunidad de que esa transformación tenga efecto. Eh, como mencionaba Romina, América Latina tiene muchas desigualdades estructurales, muchas violencias estructurales, eh, y en verdad soñar con que la organización en torno a distintas comunidades puede transformar, creo que es el camino correcto, ¿ya? Pero hay algunas comunidades, territorios que dificultan este proceso. Nunca me voy a olvidar, hace yo creo que 1 o 2 años atrás, vi un video de la UNICEF que hablaba de las niñas, no me acuerdo si era,
creo que sí, eran niñas de Perú, y su historia de la escuela, cosas que para nosotros los hombres son impensadas, que ellas abandonaban la escuela porque sus familias tenían miedo de que las violaran en el camino. Eh, y eso en la ciudad, ¿no es cierto?, se asemeja a que nosotros, varones, jamás pensamos y jamás supimos que ustedes caminaban con miedo en la calle, porque nunca nos pasó, ¿cierto? Entonces, en estas violencias estructurales que existen, que están presentes, la tarea, creo, primero es visibilizarlas, ¿sí? Segundo, es poder trabajar para que haya un cuestionamiento sobre esas desigualdades que existen. Creo que no tan solo Chile, sino que en el mundo se está dando un proceso de visibilizar y cuestionar esas desigualdades estructurales, pero no basta tan solo con visibilizarlas, ¿no es cierto?, sino que hay que generar un proceso de cuestionamiento. Aquí me cuelgo de tus palabras, Romy, es un cuestionamiento primero individual, pero para darle salida y para darle acción tiene que ser un cuestionamiento colectivo, ¿no es cierto?, que genere acciones de transformación, ¿sí? Y que no tan solo involucre a otros grupos, ¿no es cierto?, sino que involucre primero la transformación de esa comunidad, y que esa comunidad, para nosotros principal, tenga la posibilidad real de participar, de elegir. Creo que hoy en día el mundo, tú ahí me puedes ayudar más con las cifras o con tu percepción. Yo creo que el mundo occidental está yendo hacia una educación que vaya en esta línea, ¿cierto? De organizarse, de generar liderazgos más comunitarios, no individuales, de poner en el centro, no sé, por todo lo que tiene que ver con el 4.7, ¿no es cierto?, en visibilizar las desigualdades, en nivelar la cancha, en entender que aún en América Latina, yo nunca he sido muy bueno para los números, pero hay un montón de chicos y chicas que con esta pandemia quedaron fuera. Y no es que ellos hayan decidido irse de la escuela. Nosotros como sociedades excluimos a esos chiquillos y a esas chiquillas. O sea, los sacamos de la escuela por distintas razones socioeconómicas, ¿no es cierto? Y ahí es una cuestión donde nosotros tenemos que hacernos cargo, de visibilizar esas desigualdades y organizarnos para, en este caso, volver a rescatar a esos chiquillos y a esas chiquillas, ¿no es cierto?, que quedaron por distintas razones. Me imagino que ayudar a sus familias, trabajar, no tener las posibilidades materiales de conectarse. Nosotros en algunas cosas, no sé si te ha tocado en estos webinars, en esta experiencia de la pandemia, yo he visto a profe arriba de sus techos, con sus celulares, tratando de conectarse. Bueno, te da la oportunidad de ver paisajes muy bellos, pero las desigualdades materiales también han jugado y juegan un rol fundamental en estos procesos de educación. Creo que tenemos que hacernos cargo. Corresponde lo conversábamos un poquito antes, los privilegiados. Yo me siento y sé que soy privilegiado en muchos aspectos. eh, Tenemos que hacernos cargo, no solo, sino que como sociedad, de que esto hay que equilibrarlo, ¿sí? Hay que equilibrarlo, hay que trabajar, hay que llegar. Nosotros ocupamos una frase siempre: hay que estar donde nadie nunca ha llegado. Sabemos que en América Latina el Estado en muchas partes de países de América Latina no está presente. No hay que ir muy lejos acá en Chile, en las poblaciones, algunas, por distintas circunstancias, el Estado no tiene presencia, y eso también, desde la ciencia política, ha generado un distanciamiento, ¿no es cierto?, una desafección con este Estado, ¿no es cierto?, que se supone que ejecuta la política a la cual yo debiese tener alguna relación, pero si aquí el que manda, el que me pone las piscinas, el que me paga los funerales son otros, no es el Estado. Entonces, eso se reproduce de distintas maneras y con distintas profundidades en distintos países de América Latina. ¿Para qué vamos a hablar de las maras en Centroamérica? Donde las juventudes, sabemos que por el solo ser jóvenes, se te reducen las posibilidades de vida, un montón, de trabajo, un montón, de estudio, otro montón, y más encima, si eres mujer, tus posibilidades así. Entonces, creo que el sur nuestro tiene que ir en esa línea de trabajar donde se necesita que estemos. Gracias, Matías. Bueno, cuando te escuchaba reflexionaba sobre lo que decía Guillermo O'Donnell,
que aparece en un informe La democracia en América Latina, que lo hizo el PNUD en el año 2004, donde él decía que el Estado, la democracia y la ciudadanía son tres patas o tres caras de una misma moneda, porque uno no puede tener una democracia sin ciudadanos, pero para ser un ciudadano necesitas tener un Estado que garantice efectivamente el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, porque si no, tendríamos ciudadanos de primera y de segunda. O sea, hay lugares, como vos decís, que el Estado no llega, y entonces esas personas, digo, aun cuando podrían tener un carnet de identidad que los identifica parte de un Estado, lo que hace a la ciudadanía, ¿sí?, tiene que ver con ese ejercicio pleno de los derechos y las libertades fundamentales. Yo siempre digo que quizás no es una definición muy técnica de la ciencia política, conocemos lo que son las definiciones tan complejas de democracia que no tenemos un acuerdo, pero una vez alguien me dijo que es la capacidad de poder elegir y de ser elegido, en el sentido de que uno tenga todas las posibilidades en la vida, ¿sí?, de haber disfrutado, ejercido plenamente sus derechos y libertades para poder elegir a otro, ¿no? Hacer una elección responsable, consciente, y a su vez poder ser elegido, ¿no? Donde hay una igualdad en la cancha, donde uno también sale preparado para que otros te puedan elegir. Y eso implica también un sistema político que brinde las oportunidades, ¿no? Y un sistema político que además canalice, entienda y se adapte, cosa que es bien complicado, se modernice y capture los intereses y las demandas que las personas tienen. Y esto es algo que también hemos visto con temas de o sea, con los temas de movimientos juveniles, que surgen también a raíz de la falta de las instituciones de canalizar, de comprender de los jóvenes, ¿no? Quería hacerte una Sí, pregunta. espera, Ustedes, en esa línea, Romy, es que es súper no, por importante. favor. Hace poco que no hablaba que alguien, compañero de carrera, que tenemos miradas, de dónde ponemos el énfasis en el fondo, dónde ponemos los lentes. Claramente en esa línea creo que nuestro continente es un ejemplo en eso, y que los constantes movimientos, ¿no es cierto?, que presionan al status quo, han sido y han nacido desde juventudes de distinto tipo. Lo que a nosotros nos ha llevado a reflexionar hace bastante tiempo y yo creo que en Chile se expresó esta semana, que ha habido una construcción paralela, ¿no es cierto?, a la institucionalidad, que también ha generado participaciones distintas a la participación que tradicionalmente da la institucionalidad, ¿no es cierto? Antes, en los 90, después de la vuelta de la dictadura, ¿no es cierto?, la gente amaba votar, porque era la única posibilidad de participar que tenían. Y creo que ese concepto, y que lo ha tomado muy bien la educación para la ciudadanía mundial, ha enriquecido con distintas miradas, ¿no es cierto? En donde lo que tú mencionabas, por la capacidad de elegir y ser elegido, tiene que ver con la decisión, ¿cierto? En Chile y en muchos lados en los cuales hemos trabajado, la participación muchas veces es como simulacros de participación. Entonces, usted elija entre lo que yo le digo que elija. Usted elija, pero como yo quiero que usted elija. Y usted tiene que ir de cierta forma, tiene que ir así. Entonces, nos dimos cuenta como sociedades que la participación es mucho más profunda que solo el voto, que está bien una canalización institucional de un proceso que no sé cómo va a resultar y que está dando América Latina, pero es súper interesante plantear las diferencias que tenemos. Yo aún no, ya no soy joven en términos etarios, pero me relaciona mucho y me vinculo mucho en cómo se organizan los jóvenes, ¿no es cierto?, mujeres y hombres, ¿qué visión le dan a la organización? No sé, pues antiguamente tú militabas en un partido político, y te concentrabas y este era tu foco. Ahora, puedo un día estar en una marcha animalista, al otro día puedo estar por el medio ambiente, después estoy defendiendo el río que me quieren quitar. Entonces tenemos una multiplicidad de luchas, ¿sí? Dos, yo ahora, cuando tú te organizáis y eres parte de algo, quieres pasarlo bien también. O sea, destinas parte de tu tiempo en torno a común, ¿no es cierto?, pensando en bien común, con el foco de mejorar el planeta. Yo creo que eso está súper presente. Pero también espero conocer personas, pasarlo bien, echar la talla, se dice aquí en Chile,
a lo que tradicionalmente nos ofrece la institucionalidad en términos de participación, ¿no es cierto? Una participación más formal, más rígida, con códigos más estructurados, con códigos más formales, ¿no es cierto? No sé si te acuerdas de esto que pasó en el Congreso con el constitucionalista, que lo molestaron por el tema de la corbata. Entonces, son lógicas distintas y creo que se ha construido una institucionalidad paralela fuertemente liderada e impulsada por jóvenes en América Latina. Es súper interesante mirarla, que tiene lógicas distintas que ahora están saliendo a la luz y la institucionalidad más tradicional está tratando de entenderlas, porque ¿cómo? ¿Cómo un senador viene, un diputado viene sin corbata? Me están chaqueteando el Congreso, po. Y no tiene nada que ver ser elegido, ¿sí? La posibilidad de ser elegido y de elegir cómo voy y desde dónde aporto. No, y también, bueno, o sea, las nuevas formas de la participación juvenil, que también suponen nuevas formas también de construir acción colectiva y mayorías, ¿no? Y ahí también ver cómo influye la tecnología, ¿no? El uso de los medios digitales, lo que uno va llamando la ciudadanía digital. Antes de hablar un poquito más de esas cosas, quería hacerte una última pregunta también como también de reflexión. Hay estudios que mencionan, y esto en la ciencia política se ve, cuanto uno más tienes, cuanto más conocimiento cívico tenés, es decir, cuanto más educación en estos temas, educación cívica, ciudadana, son más las probabilidades, teóricamente, de que vos participes en tu vida futura, ¿no? Fuera de la escuela en la política. Sin embargo, últimos estudios que se hacen encuestas a adolescentes, esto no pareciera ser la tendencia. Y aún no necesariamente el conocimiento cívico, la educación, lleva a que vos quieras participar. Y esto es una cifra que aún se profundiza mucho más con las chicas. Son menos las probabilidades, aún cuando las chicas a veces tienen en ciertos países más conocimiento cívico que los chicos, su expectativa, así como le dicen en las encuestas, la expectativa de participación es menor. Contan, desde tu perspectiva, contanos, ¿por qué crees que esto sucede? ¿Qué es lo que debería hacer y qué es lo que debería hacer la educación para poder convertir ese conocimiento cívico? Digo, y de acuerdo a lo que ustedes hacen desde la Fundación Semilla, tu experiencia, ¿qué debería hacer la educación para que desde ese conocimiento cívico se pueda crear y materializar expectativas de participación fuera de la escuela, ¿no? En la arena política y en la arena social? Digo, salgamos de la arena política institucional tradicional, hablemos. Y también, y esto es otra pregunta que me surge al escucharte, algunos dicen que los jóvenes no participan. Y estos estudios, por ejemplo, como yo te estoy mencionando, darían cuenta de que hoy los jóvenes no están participando. Y todo lo que estamos hablando y lo que vivimos desde hace años no es exactamente esa realidad. ¿Cuál es tu reflexión en torno a eso? E igualmente, más allá de cómo lo veas, si tenés recomendaciones para hacer de cómo educar para la participación, para tener esta expectativa de involucramiento. Gracias, disculpa que son muchas preguntas. No, perfecto. Sí, partiendo, gracias Romina, interesante compartir reflexiones. Primero decir que creo que recetas únicas no existen, ¿sí? Sino que pudiésemos plantear caminos que han surgido o que pudiésemos llevar adelante. En base a tu última pregunta, creo que mi respuesta rotunda, creo que la transmití con lo que te planteaba anteriormente. Los jóvenes están participando, lo que pasa es que no participan en los códigos y en las dinámicas que la institucionalidad, ¿no es cierto?, que la estructura está acostumbrada a que participen, ¿sí? Si esto lo llevamos a dinámicas sociales, ¿sí?, y a las instituciones básicas, vamos a poner familia, barrio, escuela, ¿sí?, la estructura social no fomenta en un primer término la participación real, ¿sí? Y entendiendo, y aquí yo estoy leyendo algunas preguntas que nos han hecho, tiene que ver con yo soy súper aquí claro,
Para mí, no hay democracia sin ciudadanía, no hay ciudadanía sin participación y no hay participación sin toma de decisiones. Para mí es una cadena súper clarita que lamentablemente como las instituciones de base no promueven, ¿sí? Y pongámoslo en ejemplos concretos nuestros, no de nosotros hacia nuestros hijos e hijas, sino que nuestros. En tu casa, ¿qué podíais decidir cuando eras joven? Pocaso. ¿Qué se comía? No, ya más grande, si pintabas tu pieza como tú querías, eras como ya el único de tus compañeros que podías pintar la pieza, pero más allá de qué hora llegabas, tampoco, qué ropa te comprabas, difícil. En el barrio, ¿qué estimula el barrio en la participación? Yo no tengo derecho a decidir qué cosa quiero en mi plaza, cómo quiero que se atienda en el consultorio. Hay pocos espacios de participación en el barrio real que tomemos decisiones como ciudadanos y que más encima cuando existen te ponen el piso, ¿no es cierto?, de los 18 años. Entonces dejas a un montón de gente que se organiza, que está activa, que participa afuera, por el solo hecho de una condición etaria. Y veamos todo también en la escuela. La escuela no está pensada en su estructura inicial como un espacio de salud, Romina. Estamos mapeando. No está pensada como una estructura en donde se permita una participación real. Básicamente, yo siempre cuando me dicen no, que depende, cuando trabajamos con los profes y los profes nos dicen no, que depende de la escuela, le digo, a ver, solo un argumento. La ley de centros de estudiantes es maravilloso, perfecto, preciosa, de autonomía, de decisión, pero en el último artículo dice, todo esto dependerá del director. Entonces, si el director dice que no, o directora dice que no, la ley vale ser. Entonces, no existen procesos de participación real y creo que esa es una apertura que tiene que darse y tiene que ser impulsada, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, desde la escuela. Si bien es fundamental en el territorio, no olvidemos que las escuelas están presentes en el territorio, ¿no? Aquí yo creo que hay que darle un giro a la escuela, de una escuela como base en un territorio determinado, que tiene una lógica territorial, que está al servicio, ¿no es cierto?, de la gente que lo rodea, ¿cierto?, tanto en espacios físicos, que ahí tenéis un montón de salas para que la gente se junta y los chicos se van juntando en la plaza, no sé, por los que están en la DEM, que son los raperos, se van juntando en parques, ¿cachai? En distintos lados. También quizás la escuela podría ser un espacio para eso. Entonces, en términos de la última pregunta, creo que los chiquillos y las chiquillas sí están participando. Todavía la institucionalidad o la academia en algunos de esos aspectos no ha logrado descifrar cuál es esta participación, pero creo que calza muy bien con el concepto de educación para la ciudadanía mundial. Es algo que sobrepasa, es algo que ha desbordado cualquier análisis. Entonces estamos recién empezando a ver, ojo, revisemos aquí, revisemos acá, a lo mejor no están votando como tú esperas que participen, pero vamos a ver cuántas organizaciones de jóvenes hay en todas las comunas. Veamos, ¿qué se está dando más? ¿Juntas de madres, comités de vivienda o organizaciones juveniles? Perfecto. Y la primera pregunta que me hacías, Romy, yo encuentro que es un poco más compleja, en un escenario en donde siento que este concepto de educación para la ciudadanía mundial, ¿sí?, o global, no refleja tanto a lo que apunta en términos de globalidad, porque nosotros entendemos desde acá que el trabajo es una mirada global, ¿cierto? Y esta mirada global es de lo que hablábamos al principio, es esta amplitud de mirada, ¿no es cierto? Conocer lo más posible, saber que no estás solo en el mundo, que hay conflictos, crisis, desigualdades mucho peores o mucho mejores que en tu realidad, pero eso, la educación para la ciudadanía global, yo siento que lo lleva a lo comunitario, lo lleva a la localidad, ¿cierto? Y desde ahí poder construir una ciudadanía, una humanidad común, ¿cierto? En donde pongamos en el centro nuevamente, en base a estas 3 instituciones básicas que yo te mencionaba, familia de cualquier tipo de constitución, ¿no es cierto? En el barrio, donde se origina tus socializaciones más profundas en la educación en la calle, y en la escuela, complementando esa lógica, en donde tengamos una mirada de conocer, ¿cierto? Las tecnologías nos permiten eso,
de abrir nuestras mentes, pero abrir nuestras mentes para llevarla a solucionar los problemas de nuestra realidad local. Ejemplo concreto, y ahí para que la gente crea que no evadí la pregunta, en términos de las mujeres. En ese videíto que yo te mostré, uno se va dando cuenta, y aquí nosotros lo hemos sociabilizado, por ejemplo, que la escuela no está hecha para la participación de las mujeres, por ejemplo. Los espacios comunes dentro de la escuela, en Chile al menos, ¿qué concentran? Fútbol, canchas. ¿Dónde están las mujeres normalmente en los espacios en las escuelas? En los bordes, ¿no es cierto? Debajo de la escalera, escondida ahí donde pueda para que no les llegue un pelotazo, para que no las pasen a llevar, entonces. Y eso me hizo mucho sentido que se reproducía en la sala, ¿sí? En el aula, en donde tú, de cierta manera, inconsciente por un modelo estructural, ¿no es cierto? Llámesele como pueda estar de acuerdo o no, el patriarcado, se posiciona se va posicionando y dando más oportunidades y dando más visibilización y dando más a los hombres. Y las mujeres se empiezan a aislar, ¿cierto? No tan solo del conocimiento, como tú muy bien lo decías, porque está súper demostrado, hasta sexto, séptimo básico, a las mujeres les va mucho mejor que a los hombres en términos de contenido, tienen una mente mucho más amplia, pero algo empieza a fallar ahí por séptimo, por octavo, en donde las proyecciones, en donde el futuro empieza a decaer. Creo que la lúdica y la participación en ese ambiente, no tan solo en escuelas, sino que en barrio y en familia, puede servir mucho para abordar estas desigualdades y para visibilizar estas desigualdades, que en el fondo son las metodologías que nosotros venimos trabajando hace ya algunos años en conjunto a ustedes en algún momento, y ahí ahora seguimos avanzando en esas metodologías, que creo que hacen mucho sentido a poner la participación como el centro. Muchas gracias, Matías. Matías, mira, quisiera saludar a las personas que se unen, bueno, de Chile, Paraguay, Costa Rica, México, Colombia, Honduras, Brasil, Venezuela, Bolivia, Wow. Perú, así que muchas gracias a todos y a todas. Matías, sé que estuviste leyendo algunas preguntas y contestando. Y antes de pasar a las metodologías lúdico-participativas, y les pido a todos que se queden ahí porque realmente va a ser una gran, si podemos decir, segunda parte de esta charla, y el motivo, tan parte del motivo de invitarte, además de tu gran experiencia muy demostrada. También me dice Jerónima, El Salvador, Ecuador, así que tenemos gran parte de la región acá. Olivia nos pregunta si podemos hablar un poco de la relación del desarrollo de pensamiento crítico, la libertad y la responsabilidad para la toma de decisiones y participación democrática. Si podemos hacer una breve referencia con eso y después nos metemos directo en las metodologías lúdico-participativas. Sí, no sé qué te parece a ti, yo lo que entiendo, si tú entiendes algo distinto lo complementamos, pero yo creo que ahí, Olivia, gracias por la pregunta, Olivia, va enfocado a la responsabilidad. ¿Sí? Yo no sé, ¿te da la misma impresión? Yo creo que quizás Olivia, a ver, yo le respondería a Olivia con la necesaria integración entre lo cognitivo, la mirada comprensiva de la cual vos hablaste y que me encanta cómo definiste educación para ciudadanía mundial, porque entre paréntesis digo, cuando se empezó a instalar el tema, la cuestión era entre lo global, lo local, lo nacional, y no digo que eso no esté presente, pero creo que la educación para ciudadanía mundial creo que contribuye a que podamos ser primero conscientes y podamos pensar críticamente en todas esas dimensiones. Hoy lo que pasa en el mundo, en otras partes del mundo, nos afecta, y a la vez creo que lo que hacemos nosotros a nivel local, nuestra voz puede impactar en el mundo, ¿no? Y entonces creo que ese es un proceso de ida y vuelta. Hay factores estructurales que impiden ese fluir de ida y vuelta que estuvimos hablando en el inicio, pero creo que cada vez más, y los jóvenes, al menos en esta región, están haciendo sentir más el poder de la participación para ese fluir. Lo otro es, yo creo que, volviendo, la necesaria integración entre el pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales, o sea, y además los principios, los derechos humanos, la igualdad de género, es decir, que cuando la diversidad, cuando vos tomás decisión, tenés que tener conocimiento y además valores, porque las decisiones no se toman, o sea, en la participación tiene que ver con unir
esos ámbitos que muchas veces en los currículums, y vos me imagino que lo mirarás en las escuelas, o te enseñan lo cognitivo, o te enseñan lo socioemocional. La parte del comportamiento, por eso yo me centré mucho en la participación, porque no la enseñan mucho, no hay tanto espacio para eso. Pero bueno, perdón, yo me tomé la libertad un poco de No, está hablar. bien, está bien. Estoy escuchando atentamente. Si Pero no Olivia sé nos si plantea querés agregar que algo más, yo conversemos, también me sí, entusiasmo. sí, obvio. Sí, yo seguiría tu misma línea como argumentativa. En el fondo, primero, el pensamiento crítico, creo que la educación por la ciudadanía mundial, lo voy a poner en una analogía de lentes. Nos dio un abanico de lentes muy distintos, ¿sí? Para poder ir viendo distintas realidades. Entonces tú antes veías algo, lo veías y pasabas en la micro, pasabas en el transporte público y no veías. Ahora te pones, por ejemplo, los lentes del género, ¿cierto? Que no ha sido en ningún caso deber de ustedes enseñarnos a los varones, pero se ha dado que bajo su organización, su visibilización del tema, su puesta en común, hemos tenido que ponernos esos lentes y ver cosas que antes no veíamos. Yo antes iba caminando por la calle y si iba una chica al frente mío, adelante mío, nunca pensé que podía asustarse que yo le hiciera algo porque en verdad yo nunca le iba a hacer nada. Pero ahora pienso en cruzar para que ella se sienta más tranquila, ¿sí? Entendiendo, empatizando con que existe un temor, entonces prefiero evitarle ese temor y en vez de ir caminando detrás de ella porque voy escuchando música o cualquier cosa, cruzo para que ella se sienta tranquila de que por su experiencia no le vaya a pasar nada. Entonces, esos lentes. No sé, me saco esos lentes, me pongo los lentes de lo socioeconómico, por ejemplo, o de las desigualdades, donde antes no las veíamos. Oye, ¿por qué? Sí, pues yo no tengo plazas, o mis plazas no tienen pasto. ¿Y por qué hay otras plazas que sí tienen? Te ponen los lentes y empiezas a analizar. Creo que el pensamiento crítico, la educación por la ciudadanía mundial lo que hace es pasarnos una serie de posibles lentes, el cual podemos ir poniéndonos para transformar nuestra realidad y obviamente transformar e impactar el mundo. Tiene que ver también no entiendo mucho cuando hace referencia a la libertad. Yo también ahí puedo ligarlo a derechos humanos, ¿no es cierto? Y a la posibilidad también yo no creo mucho en esta concepción, como lo mencionábamos antes, de libertad individual. Ya siento que yo soy de piel, yo soy de cruzar esos factores de tu libertad individual y la mía, no, yo soy de los pasar, de cruzar, ¿cierto? Creo que la suma de nuestras libertades, ¿sí? es mayor, ¿ya? Cuando vamos juntos que cuando vamos separados, ¿sí? Entonces, ese pensamiento y lo graficamos siempre en términos de nuestras capacitaciones, de la tolerancia con el respeto, ¿ya? O sea, por ejemplo, y lo vamos asumiendo como con prácticas que uno tiene cotidianas. Sí, a mí me da lo mismo que las relaciones homosexuales, pero que no se den besos delante mío. O sea, no está, no, ya vale, puedo creer que estés avanzando un paso, estás haciendo tolerancia, pero la tolerancia básicamente es como aguantarte que te moleste, ¿ya? En cambio, el respeto creo que va en la línea de esta libertad. Exacto, trasciende, o sea, te hace pensar, ¿cierto? El por qué, el entender, el conocer, el no juzgar, son personas, da lo mismo, te quieren, ¿qué importa? ¿Qué te importa? En el fondo es, ¿qué te molesta? ¿Sí? Eh, entonces, creo que esas libertades para mí, las sociedades que tienen mayor cohesión social es cuando entendemos eso, ¿sí? Es cuando entendemos que tenemos que traspasar y trabajar en conjunto. Eh, y la responsabilidad, yo la entiendo, me gusta harto focalizarme ahí porque creo que en Chile sobre todo, ¿no? En otras partes de América Latina esta discusión está más o menos, al menos más avanzada. Tiene que ver que en Chile siempre se asocia el derecho con el deber. Y esa es una mirada súper conservadora, entendiendo al derecho como un privilegio, ¿cierto? Porque cuando al derecho se le asocia un deber, tú tienes derecho solamente cuando cumples el deber, no, pues pasa a ser un privilegio, no un derecho. Entonces, hemos logrado avanzar, ¿no es cierto?, en la construcción de derechos. Y que derecho no es que queramos todo gratis, ¿no?, sino que tengamos pisos comunes, ¿no es cierto?, en donde poder desarrollarnos. Y ahí creo que, mira, ahí creo que pudiésemos dar algún camino, alguna visualización de esta de emparejar la cancha, ¿no es cierto?
de poner derechos, por poner normativas donde haya que ponerlas para nivelar la cancha, ¿cierto? Y, y no dejar de lado, sí, que podemos tener deberes, pero no condicionan en ningún caso nunca los derechos, jamás. Gracias, Matías. Matías, te quería preguntar, bueno, ahora por uno de los temas centrales de nuestra conversación, las metodologías lúdico-participativas. Que nos cuentes acerca de Huayna y de otros emprendimientos que están haciendo de la Fundación Semilla. Solo contarle a la gente, por si Matías no lo menciona, porque a veces la Fundación Semilla son como muy modestos, pero ha sido mundialmente premiado Huayna. Y entonces, bueno, y se aplica en distintas partes del mundo también, así que yo creo que está bueno prestar un poco de atención, que nos cuentes entonces de qué se trata Huayna, cómo ustedes llegaron a darse cuenta que era importante hacer algo así, y por dónde pasa la innovación para vos, porque todos hablamos de innovación, entonces, ¿por dónde pasa la innovación para ustedes? Sí, gracias por el reconocimiento de, de la humildad. Solemos ponernos siempre desde de esa postura porque creemos que hay mucha gente haciendo cosas y hay cosas valiosísimas, interesantes que dar a conocer. Bueno, Huayna es una herramienta basada en metodología de juego, ¿no es cierto?, lúdico-participativa, o sea, que le agregamos el componente participativo para trabajar convivencia y ciudadanía. ¿Cómo llegamos a Huayna? Es porque nos dimos cuenta que a nivel escolar, o sea, perdón, lo que nosotros hacíamos, es una historia un poco, lo puedo tratar de hacer breve, pero lo que nosotros hacíamos en el trabajo con juventudes tenía que ver con que íbamos a las escuelas y sacábamos a los chiquillos y a las chiquillas de las escuelas y trabajábamos con ellos y ellas fuera de la escuela en una lógica más de taller con contenido súper claro y súper profundo igual, y que eran rápidamente absorbidos por ellas y por ellos en 8 horas de capacitación. Entonces, después la otra contraparte, la escuela nos decía, ¿qué le hiciste a mis chiquillos y a mis chiquillas? O sea, ¿qué pasó? Bueno, si fueron 4 sábados, ¿qué onda? O sea, en el fondo con posibilidad de argumentación, con una visión más amplia, con tratar, tradicionalmente lo que uno tendería a pensar con la capacidad de llegar a acuerdos, a dialogar con la autoridad, ¿cierto? A tensar las relaciones dentro de la escuela, pero a ser capaz de llegar a acuerdos para avanzar. Y nuestros números eran maravillosos para una organización de la sociedad civil. Llevamos más de 15.000 jóvenes con los cuales hemos trabajado, pero eso a nivel de escolaridad es cero. El impacto de escolaridad es cero. Entonces, Huayna nace en ese cuestionamiento a nuestro trabajo. ¿Cómo podemos masificar nuestras lógicas en cómo trabajamos con los chiquillos y las chiquillas fuera de la escuela? ¿Cómo podemos llevar una herramienta para que se trabaje en la escuela sin necesidad de que estemos nosotros? Porque nosotros tenemos un límite de poder hacerlo, ¿no es cierto? Entonces quisimos traspasar toda nuestra metodología, nuestra lógica, nuestras fuentes y nuestras temáticas a una caja de herramientas que le permitiera a los profes dentro de la escuela, a las profes también, a trabajar temáticas de todo lo que tiene que ver con ciudadanía, pero género, discriminación, en base a 3 pilares: emociones, empatía y diversidad. Entonces Huayna pegó muy bien como una herramienta útil, porque siempre nos pedían desde la escuela, nos piden hacer muchas cosas, pero es pocaso el material que nos dan, ¿sí? O muchas veces el material que nos dan no es atractivo para las personas con las cuales vamos a interactuar. Entonces, Huayna está pensado en esa lógica, en una lógica de juegos, en donde trabajamos estos 3 pilares, y es una herramienta que permite trabajar un sinnúmero de cosas sin necesidad de seguir al pie de la letra lo que nosotros decimos que hay que hacer con Huayna. Entonces pasa a ser verdaderamente una caja de herramientas que permite a quien lo maneja hacer un montón de cosas, no tan solo desde Huayna, sino que ocupando las cosas de Huayna para hacer lo que ellos quieren hacer. Básicamente lo que nosotros buscar es complementar, fortalecer las prácticas pedagógicas que tienen los profes y las profes dentro de la escuela. ¿Para qué? Fundamentar 3 principios en los cuales se basa Huayna. 1, la libertad, ¿sí? Que es la capacidad de los chiquillos y las chiquillas de decidir si quieren participar o no. Que eso en la escuela es raro. O sea, aquí lo que yo en el fondo es, si usted ofrece, proponga, ocupe esta lógica de
deje a los chiquillos elegir si quieren o no quieren participar, deje a las chiquillas elegir si quieren participar o no, sí o no. Segundo principio en el cual se basa la lúdica participativa, que creemos que es fundamental para la democracia, tiene que ver con la suspensión de las jerarquías preestablecidas dentro de ese espacio de participación, ¿sí? En donde las reglas del juego, de este juego, las reglas de esta dinámica, ¿sí? Sean para todas y para todos dentro de ese espacio, y no como tradicionalmente sucede, que cuando se ofrece una actividad, y lo voy a poner aquí gráficamente, oigan chiquillos, esta actividad vamos a bailar, pero el profe no baila. ¿Cómo? No, 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 porque las reglas son para ustedes, no son para mí. ¿Cómo? O sea, ¿y por qué pues, no es para ustedes si las reglas son para el juego? Estamos todos aquí, todos somos parte. Entonces, una parte fundamental es entender que cuando uno se vincula a las metodologías lúdico-participativas, involucra la horizontalidad como un pilar fundamental de este desarrollo, de entender que al congelar la jerarquía, no es que te bajes al nivel, esa siempre la argumentación, no te bajas al nivel del estudiante, generas otro tipo de relaciones de vinculación con ellos y con ellas. Y finalmente, dentro de las reflexiones, miren lo extraño que suena a la gente que nos está escuchando, que las reflexiones que los chiquillos y las chiquillas hacen en esta índole que dicen, oiga, y el profe también se ríe. ¿Cómo? Obvio que sí, pues sí, es un ser humano y oye, el profe se pica y perdón, picar, nunca sé cómo traducir el picarse. Enfadarse, pero en torno al juego, no es un enojo por una cosa profunda, sino que es un enojo por el perder, por el ganar, porque le pasó algo. Eso es picarse acá en Chile. Y el tercer pilar fundamental que creo que aporta a los conceptos de educación por la ciudadanía mundial y fuertemente a la democracia es como el pilar del consenso. ¿En qué términos? En que tradicionalmente en nuestras sociedades se ha tendido a que quien soluciona los problemas o quien dice qué caminos a seguir es el mundo adulto, ¿sí? Entonces, cuando sucede una tensión dentro del espacio educativo, cualquiera sea este, generalmente las personas acuden a quien más barba o canas tenga que esté en ese espacio para que les solucione el problema. Entonces, lo que apostamos con Huayna desde Semilla es que los facilitadores y las facilitadoras, los profes, las profes, quien ocupe esta herramienta en cualquier espacio educativo en que estemos, aprenda a transmitir, a devolver como un espejo esa atención y esa fundamentación de solucionar un problema. Si te preguntan, ¿cómo solucionamos, profe? No sé, pues, ¿cómo solucionarían ustedes? Y tratar de que el grupo llegue al propio solucionamiento de esa tensión, ¿sí? De esa crisis que emergió en torno a una situación determinada, ¿vale? Por ende, si nosotros aplicamos esta lógica en espacios educativos, no nos sorprenda que muchas veces en distintos grupos las cosas que proponemos funcionan de manera distinta. Por ende, le dan una riqueza al proceso de enseñanza-aprendizaje magistral. No pasa exactamente lo mismo en Salvador, en Colombia, en Bolivia, en Chile, ante una misma metodología que yo les propongo, porque la naturaleza del grupo con el cual trabajamos se ve reflejada en este consenso, ¿sí? Que genera que los rumbos que toman estas metodologías lúdico-participativas siempre son distintas. Y eso es, pero maravilloso, porque refleja que el tercer pilar de Huayna, las diversidades en las cuales nos encontramos en los distintos territorios, en los distintos países, en los distintos contextos. No sé si se entendió. Sí, perfecto, ¿no? Y bueno, comentar también que, bueno, el involucramiento también y apoyo inicial de UNESCO cuando se empieza a hacer Huayna tiene que ver con los pilares que vos marcaste y también con intentar buscar, yo no sé si se llama innovación, pero nuevas metodologías que contribuyan a vencer o a abordar los obstáculos que hay a la participación de los jóvenes. Y no solo eso, sino también a los temas de convivencia, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar, ¿cómo las relaciones de autoridad, ¿no? Que vos marcaste entre los estudiantes, los docentes, cómo estas metodologías contribuyen a promover la convivencia, incluso la convivencia entre los estudiantes, ¿sí? Que me parece que es un proceso fundamental. Y bueno, y si ustedes también han encontrado obstáculos, o sea, ¿cuáles son los obstáculos a la implementación de estas metodologías?
no quisiera dejar sin responder lo que me planteaste anteriormente de la innovación, ¿no es cierto? La innovación, creemos nosotros que tenemos lo tenemos incorporado en nuestra metodología de liderazgo, ¿no es cierto? Que es quebrar paradigmas para dar soluciones a problemas ya planteados, ¿sí? Buscamos en la innovación, suena cliché, pero es como buscar respuestas más allá de lo evidente, traspasar límites, ¿no es cierto?, en donde tú crees que vas a fracasar, es atreverse, es tirarse a la piscina, y es apostar a que tu lógica y lo que va, y si lo haces con ganas y lo haces con mucho detalle, con estudio, con preparación, con prueba, creemos que va a funcionar, ¿sí? Y si no funciona, el fracaso es parte de la innovación, es parte del liderazgo, y eso no es cliché, una realidad, y si no, probaremos con otra cosa y seguiremos viendo cuándo funciona. Entonces, en términos de la innovación es eso, es atreverse a hacer cosas distintas. Creo que estamos cansados ya de ver las mismas cosas todo el rato, y sabiendo que no dan resultados, es interesante probar nuevas cosas. Sobre todo en educación es súper interesante probar nuevas cosas y tratar, que nos dijeron el otro día en una de nuestras capacitaciones, es intentar que esas innovaciones perduren en el tiempo, porque por lo general son como cometas. ¡Pum! Aparecen, impactan y se van. Entonces, todo el trabajo que podías profundizar, sacado. Dos, en términos de las relaciones que promueve Huayna y que genera en términos de convivencia dentro de la escuela, puedo decir una palabra súper clave para no alargarme, tiene que ver con los encuentros intergeneracionales. Tú ocupaste esa palabra, es una palabra que nosotros ocupamos mucho. El juego, al ponerte en la condición de jugador o de jugadora y no de profesor-estudiante o profesora-estudiante, te ayuda a abarcar otras relaciones humanas que están contempladas, o mejor dicho, que están aisladas de esa relación tradicionalmente ejercida dentro de la escuela, ¿ya? Al ser jugador o jugadora permite abstraernos y generar otras condiciones y otras relaciones con las personas que son jugadoras. Entonces, no solamente pensar en Huayna, ¿no es cierto?, como un detonante de estas relaciones intergeneracionales, sino que en lo cotidiano es fundamental poder promover estas relaciones fuera de la dinámica profe-estudiante. Que tú te cambies en el mismo camarín con el profe, te da otra, el profe también no lavó la camiseta y está de onda, igual que tú. En el fondo es el concepto de generar comunidad, el a mí también, ¿cierto? El a mí también me pasa. Y entender que al profe también le pasa. Y eso te genera comunidad, y eso obviamente aporta claramente al clima de la escuela y a las relaciones sociales que se establecen dentro de ese espacio. Que lo que tenemos que apostar es que, en tercer término, lo que aporta Huayna es a esta generación de los consensos. Sabemos que en América Latina las relaciones dentro de la escuela están súper normadas por los reglamentos o manuales de convivencia. Y creemos que esos documentos deben existir, pero la forma en que se crean esos documentos creemos que aporta mucho a las construcciones de sociedades más democráticas. ¿Ya? Que volvemos al inicio, tiene que ver con la participación, con las formas de, ¿cierto? No es que alguien lo haga y voten, sino que seamos parte de ese proceso. Y lo que nos ayuda en esa parte del proceso a trabajar con otras y con otros, de nuevo vuelvo a lo mismo, en términos de generaciones distintas, ¿cierto? El trabajo intergeneracional. Y la cuarta pregunta se me fue. Sorry, Romy. Los obstáculos. Perdón, eso, sí. Hemos ido generando, y de hecho lo tengo aquí abierto, hemos ido generando un montón de aprendizaje y desafío que tienen las metodologías lúdico-participativas y la aplicación de estas cosas. Nombrar tres que yo considero relevantes. Obviamente, el primer obstáculo es que la cultura escolar, ¿sí?, es aún muy rígida, y el introducir metodologías distintas a las tradicionales suele tener mucha resistencia por parte de la escuela, ¿ya?
y la escuela como institución, ¿vale? Por lo general son unos pocos, son unas pocas que llegan con cosas innovadoras, ya sea esta metodología lúdico-participativa o cualquier otra metodología que complemente o que fortalezca herramientas más tradicionales, ¿no es cierto? Y que nos ayuda a transformar la escuela. Por lo general son unos poquitos pececillos, ¿cierto? Y está esa imagen que siempre que son estos pocos, son estas pocas que tienen que nadar, ¿no es cierto?, contra toda esta gran institución que tiene una lógica de ser, una lógica, sigan haciéndolo, sigan avanzando, y ese obstáculo les doy una posible alternativa. Cuando apliquen estas metodologías, ¿no es cierto?, cuando apliquen procesos de gamificación, ¿no es cierto?, muéstrenlas. Muéstrenlas a sus colegas y vean, y que ellos vean el efecto que tiene en niñas, niños y jóvenes. Y ahí de a poquito se empiezan a convencer de decir, oh, wow, tiene efecto. Oye, ¿y el aprendizaje cómo fue? Mira, porque, ojo, y aquí yo quiero poner el énfasis en este obstáculo que es muy importante. No estamos diciendo que la gamificación o las metodologías lúdico-participativas sirvan solo para tratar temas relacionados a ciudadanía y convivencia, sino lo que nosotros apostamos es que lo adquiramos para trabajar contenidos, para hacer lo que la escuela tiene que hacer, pero hacerlo de manera distinta, ¿ya? Entonces, esto no es para el encargado de convivencia escolar. Esto es para el profe de matemática, es para el profe de física, es para el profe de lenguaje, es para la profe de ciencia, es para... No solamente para... No, yo con convivencia escolar y ciudadanía, no, eso hay encargado, no. La idea de generar estos materiales y proponer esta metodología es para incorporar en nuestra práctica. Un segundo obstaculizador, ¿no es cierto?, tiene que ver con, esto es más teórico, pero tiene que ver con las exclusiones que han existido, ¿no es cierto?, tradicionalmente dentro de la escuela, ¿ya? Y que estos se reproducen también en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestras sociedades, que tiene que ver con una exclusión clara, que es la exclusión de las emociones de fuera de la escuela, ¿ya? Por ende, cualquier cosa que tenga que ver con lo emocional, ¿no es cierto?, con el desarrollo de esas habilidades, no tiene mucha presencia, no tiene mucho favor en la escuela, ¿ya? Y lo que creemos que esta pandemia otorga es la posibilidad de que en esos términos la escuela no vuelva a ser la misma, ¿sí? Muchas y muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que, y lo hemos marcado así como política pública, ¿no es cierto?, como desde la institucionalidad, desde la escuela y desde las personas, que lo importante hoy en día es la emoción. Entonces, un obstaculizador siempre ha sido en destinarle, que la escuela le destine tiempo a estas cosas que puede considerar, lo voy a poner entre comillas, hippie, ¿sí?, que son como complementarias, sino que la escuela ha ido entendiendo de que estos procesos impactan directamente en lo que la escuela quiere hacer, que en este caso es aprendizaje, contenido. Y por último, llevar el obstaculizador, ¿no es cierto?, tiene que ver a que hay poco material, ¿ya? Entonces ahí el llamado es a la gente que nos está escuchando a promover, quebrar esquemas y paradigmas para innovar dentro de la escuela y atreverse a hacer cosas distintas. Nosotros estamos, la pandemia, nosotros teníamos un programa, teníamos un programa de capacitación presencial con 1.000 estudiantes en la región, aquí en Chile, y obviamente no íbamos a poder hacerlo por el COVID, y dijimos cómo llevamos adelante los contenidos de este programa, y se nos ocurrió, está bien, y más encima justo se dio que hoy día lanzamos la aplicación. Hicimos una aplicación web para que estudiantes pudiesen navegar en estos aprendizajes que tienen que ver con prevención de violencias de género en contextos escolares a través de algo más asincrónico y que vaya marcando sus propios ritmos, que mantengan los principios de libertad, de consenso y de horizontalidad, en donde a través de videos, ¿no es cierto?, de un grupo de estudiantes que viven en pandemia, puedan ir desarrollando a través de juegos, de Instagram, y no sé, tú conoces el término, yo cuando lo digo, yo creo que tú eres la única persona que conoce este término, de la evocación, ¿sí? Yo creo que tú eres la única persona que conoce este término, y a través de vocaciones poder ir construyendo soluciones colectivas a problemas comunes, ¿sí? Entonces, estamos trabajando, hoy se lanzó, están participando 20 establecimientos educacionales,
esperamos tener aquí a 2 semanas entre 250 y 500 estudiantes y aquí a fin de año ojalá más de 1000. Así que vamos a ver cómo nos resulta. ¿Cómo se llama la aplicación, Matías? La aplicación se llama Líderes por la No Violencia. Es una app que la pueden encontrar en nuestra página, fundacionsemilla.cl, pero por el momento se pueden meter igual, ya nosotros no somos restrictivos, pero como para impulsar esta aplicación, estamos trabajando por ciclos con colegios específicos, con escuelas específicas. Pero si quieren meterse, van a poder meterse, inscribirse, hacerse su avatar, jugar, ver los videos, navegar, sin ningún problema. Así que los esperamos ahí encantados. En nuestra página van a encontrar un banner en donde pueden meterse directamente. ¿Te perdí, Romina? Perdón, Matías, me saqué la No, imagen tranquila. porque sigo teniendo algunos problemas de internet. Contarte que nos han preguntado desde la audiencia por Huayna, entonces aquí le he pedido a nuestra colega Jerónima que ponga la dirección de Huayna, www.huayna, es wayna.cl, y también cualquier cosa que se puedan contactar con la Fundación Semilla, es decir, ustedes son personas que responden y muy rápido, así que eso nos consta a nosotros, así que les recomendamos mucho. Matías, mira, en estos formatos a mí me dicen que yo tengo que terminar la charla, aunque yo no quisiera terminar la charla, y además sé que vos tenés cosas que hacer. Yo también, pero me encantaría quedarme un rato más con vos. Realmente no tenemos mucho tiempo. A veces nos hemos tomado un café con Matías, pero vamos a las cosas de trabajo y no nos ponemos en este espacio a reflexionar. Así que, Matías, particularmente para mí, he aprendido mucho de vos. Creo que todos han aprendido mucho de vos hoy. Me encantó poder tener este espacio y ojalá que un próximo café presencial, antes de hablar vos y yo de trabajo, nos ponemos a hablar de estas cosas y aprender. Hay una pregunta antes de terminar, y entonces te pido unos 2 minutos más, que son, nos pregunta Carlos Enrique Gómez Duarte, nos dice, ¿cuáles son las estrategias probadas para el tránsito político-pedagógico del adolescente al adulto joven? Nos pregunta eso. Yo creo que algo abordaste también, incluso porque lo que a mí me interesó, y yo he visto aplicar Huayna también, y he leído informes y todo, y el impacto que ha tenido, es como también los docentes, directivos escolares, se transforman en otro tipo de líderes, o sea, en líderes sociales, donde Huayna y otras actividades que ustedes llevan adelante en procesos de construcción de capacidades, terminan haciendo que más allá del rol escolar, digamos, todas esas prácticas salgan de la escuela y proyectan el rol de educadoras, directivos escolares fuera de la escuela, incluso de las familias. Yo dije alguna cosa, pero no sé, por supuesto vos tenés mucho más para decir. No, o sea, creo que en su pregunta hay hartas cosas con las cuales yo no estoy muy de acuerdo, pero está bien. Pensar una cosa que, o sea, para nosotros pensar que el joven es un adulto en construcción es una perspectiva errada desde nuestra visión, ¿no es cierto? Porque es reproducir la lógica nuestra, ¿no es cierto?, del, no sé, pues a ver, en términos de permiso, tú no sabes esto porque todavía eres joven, no tienes responsabilidades, pero ya vas a saber cuándo. Entonces asocia mucho de que la verdad se concentra en el adulto. Bueno, si quieren escuchar ahí, nunca han escuchado de la teoría, que hay muchos escritos de lean el adultocentrismo. A mí me gusta mucho un texto de Claudio Duarte de la Universidad de Chile que se llama Los puentes rotos en la educación, que te plantea el marco general en términos a esta distancia, ¿no es cierto?, a esta perspectiva que tenemos y que tensiona a jóvenes con adultos. Sí creo que das una luz sobre algo súper importante, que las construcciones, cualquiera esta sea, son colectivas, ¿sí? En términos de que Huayna te permite, y lo vuelvo a repetir, te permite poner en un estado de construcción colectiva, ¿cierto?, sin jerarquías preestablecidas, para generar objetivos comunes, ¿sí? En donde todas y todos los jugadores y las jugadoras, ¿sí?, pasan a tener los mismos derechos y deberes, lo voy a poner así, y pasan a tener las mismas posibilidades
de aportar a lo que queramos aportar. Y ojo, y aquí somos súper poco, somos muy malos comerciantes, pero Wayna aporta un montón de cosas. ¿Sí? Wayna sirve para un montón de cosas. Pero no indispensable Wayna para hacer lo que nosotros les proponemos hacer. ¿Ya? Ojalá puedan acceder a ello. Maravilloso. Pero podemos cortar cartulinas, podemos ocupar acciones que no necesiten materialidad, podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Sin esperar Wayna. Por lo general la gente cuando conoce Wayna, y la Romy sabe eso, espera Wayna porque es un material muy lindo, de muy buena calidad, que sirve mucho cuando la gente lo conoce, yo lo quiero. Pero no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo llegar, por ende, siempre ponemos a disposición, y lo van a ver en wayna.cl, que hay un montón de material a disposición, y en la página de Semilla también. Entonces, en el desarrollo político pedagógico, creo que, para finalizar como mi respuesta, que falta harto también, más que enseñar en términos de educación para la ciudadanía mundial, en esta construcción, lo que nuestro deber es ejemplificar, ¿ya? Sí, pues yo le puedo enseñar al chiquillo, a la chiquilla, oye, ustedes tienen que ser democráticos, participativos, pero al momento de tomar decisiones las tomo yo. En mi casa me pasa, y a la Romy también le debe pasar con su hija, con su hijo, me cuesta mucho cuando me cuestionan mis hijos de 8 y de 6 años, decir, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y dejar de decir, porque yo lo digo, porque yo soy el papá, sin darme el tiempo de justificar, de que lleguemos a acuerdos, de que consensuemos, y de que esos ejemplos, más que enseñarle, oye, la democracia es esto, es ejercer la democracia y que la vean y que la vivan, ¿cierto? Y que cuando no esté, la cuestionen, porque van a decir, oye, ¿por qué tú me estás imponiendo si tenemos todo el derecho? Creo que por ahí en la construcción es mucho más dar el ejemplo con el actuar, con la acción, que tan solo enseñar, que también es válido, que también tiene que ver con la línea de educación cívica, etcétera. Creo que debemos ser sociedades que ejerzan la educación para la ciudadanía mundial más que enseñarla en términos de libros, ¿sí? Y que además, sí, me sumo a lo que vos decís, y que transversaliza la educación, más allá de una materia específica, ponerla en juego todo el tiempo, ¿no? O sea, y cuando uno aprende las materias tradicionales, también ver cómo estas se pueden aplicar con un sentido de bien común. Matías, para finalizar, Ahora sí. algo que quieras decir que yo no te haya preguntado, o que quieras como para cerrar. No, decir básicamente que un agrado el espacio. Gracias a UNESCO por darme esta posibilidad, a ti por pensar en nosotros y en nosotras como institución. Yo solo soy, eso siempre me gusta decir, siempre se nos olvida, pero muchas veces nos toca hacer a nosotros la cara, pero tenemos un equipo detrás de un montón de chiquillos y chiquillas, de profesionales que permiten que yo pueda estar aquí, ¿ya? Así que no visibilizar sobre todo al resto del equipo, mujeres y hombres. Gracias, Romy, por el espacio. Como dices tú, me voy con la misma sensación de que estos espacios más ricos, menos estructurados o en reuniones en torno a trabajo, resultan siempre enriquecedores, y gracias también a la gente que aguantó nuestra conversación y se dio el tiempo para estar y hacer preguntas. Así que esperamos poder haber respondido. Si quedan algunas preguntas, yo sé que ustedes lo hacen harto, si quedan algunas preguntas por responder, yo no tengo ningún problema en que me las envíen y poder dar esa respuesta. Muchísimas gracias, Matías, y como yo dije también, sabemos que cuando le consultan a la Fundación Semilla, ustedes responden, también son muy activos en redes sociales, así que invitamos a las personas también a seguir a la Fundación Semilla y a conectarse en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram. Además tienen... Nos falta TikTok solamente. Ah, bueno, pero ahí ya te lo dejo y nos avisás. No, y también hay un gran trabajo de procesos de consulta con jóvenes en la región que ustedes han realizado. No cubrimos una parte de eso, creo que parte de las cosas que hablaste tuvieron que ver con eso, pero digo, esto también tiene que ver con la vocación de la organización, como pasa con otras organizaciones también, de ir más allá de alguna iniciativa o actividad particular, ¿no? Y que tiene que ver, y por eso, digo, yo también hago hincapié en tener en este espacio a organizaciones de sociedad civil, con el rol que tiene la sociedad civil en la educación,
en empujar la educación, no necesariamente para la ciudadanía mundial, la educación para la democracia, en los derechos humanos, en la paz, la meta 4.7, ¿no? que nuestros países adoptaron en el marco de la Agenda de Educación 2030. Entonces, cuando, por ejemplo, la UNESCO dice, nosotros trabajamos con los Estados miembros, una parte fundamental es la sociedad civil, y tratar de crear espacios para visibilizar la voz y además mostrar la experiencia que una organización como ustedes tiene, una persona como vos, nos encanta, y ojalá que nada, podamos seguir en este trabajo, que creo que además facilitará que otras organizaciones puedan también contactarse con ustedes y fomentar ese aprendizaje sobre no solo prácticas, el rol de la sociedad civil en estos procesos de construcción en los que estamos hoy, en un momento tan crítico como el actual, donde si nos recuperamos de esto, lo tenemos que hacer juntos. Así que yo creo que es así. Muchas gracias, Matías Nieto, de la Fundación Semilla, director ejecutivo de la Fundación Semilla. Mandamos también un saludo al director, a Marcelo Trivelli, le agradecemos mucho también. Y bueno, también a nuestro equipo, Jerónima Sandino, Carolina Jerez, y también a Luis Pino. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Adiós. Un abrazo, muchas gracias, Romy. Que te vaya bien, Gracias, nos Matías, vemos. de nuevo. Cuídate. Igual. Cuídense ustedes también en casa, los que pueden.